Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, dispuestos ya a contarles todo lo que es noticia este 18 de abril. Y vamos a empezar con un asunto que seguro que recuerdan, se lo contábamos creo que anteayer. Un niño en Sevilla que jugando al fútbol en el patio del colegio, el Colegio de La Salle, le dieron un balonazo en el pecho. Bueno, y consecuencia de ese impacto tan contundente, tuvo lo que los técnicos llaman una conmoción cardíaca. Una conmoción cardíaca que produjo en 50 milisegundos una consecuencia completamente irreversible, pues lo que podríamos llamar una crisis cardiovascular que termina produciéndole la muerte a este muchacho de origen senegalés en Sestao, de la forma más tonta del mundo. Por cierto que en el año 17 recuerdo un caso igual en Sevilla. Y de eso quiero hablar con don Adolfo Albistur, que como siempre nos ilustra a propósito de protege su vida e instalen espacios cardioprotegidos mediante desfibriladores. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy bien. ¿Esto se podía haber evitado, esto de este muchacho? Pues mira, nunca puedes predecir qué va a ocurrir, ¿no? Pero sí es verdad que la solución inmediata, cuando hay un caso como este, estamos hablando además de una persona muy joven, que no tiene un corazón teóricamente dañado por nada, pues evidentemente es poner un remedio que es inmediato, que es ese corazón que ha dejado de latir. Normalmente en el 85% de los casos es a través de una fibrilación, que es ese momento donde el corazón vibra, donde el músculo cardíaco no es, se ha quedado en una posición, digamos, que hay que resetearlo de alguna manera. Pues la solución es poner un desfibrilador, la primera. ¿Por qué? Porque el desfibrilador lo que va a hacer es parar ese corazón para que de nuevo vuelva a coger tono. Si es verdad que en estos casos es importante también una reanimación cardiopulmonar, porque luego lo que tenemos que intentar es rápidamente que como el corazón en ese momento ya no está bombeando, pues tenemos que intentar que haga ese movimiento, ¿no? Que recoja sangre y la expulse, que recoja y expulse. Y luego ya los servicios de emergencia harán lo correspondiente. Pero sí es cierto que los desfibriladores, hay ciertos lugares que deberían de estar sí o sí, o sea, donde se esté haciendo deporte, colegios, en cualquier sitio donde nosotros pongamos en riesgo el corazón por muchas circunstancias, no solamente por un balonazo en este caso, sino también pues porque lo ponemos a una velocidad y a un ritmo muy diferente, debería haberlo y debería estar, yo no digo totalmente, obligatorio, pero sí que por lo menos debería haber una conciencia muy clara de ello, ¿no? El presidente de la Sociedad Española de Cardiología es el que explica en algunos medios de comunicación que pues, lo que le pasó a este chaval que tenía 12 años es un cóctel de situaciones que produce una fibrilación ventricular. Y a partir de ahí, lo que se llama, en términos deportivos, una muerte súbita. Una muerte súbita. Y eso pues es muy probable que con un desfibrilador cerca y alguien que pues no es muy difícil encontrar a alguien que se haya sacado el título de socorrista y que se aplique a una recuperación de ese pulsar y expulsar sangre del corazón, que hubiera podido salvar. Claro, el desfibrilador además cuando tú lo pones y él empieza a analizar y empieza ya a registrar todo, él te indica, en este de Protege tu Vida, que habla incluso, te indica si conviene hacer la reanimación cardiopulmonar o no, que lo veamos. Sí, vamos a hacerlo un momentito para que veamos cómo o sea que muchas veces pensamos que un chaval de 12 años que juega al balón, etcétera y tal, que está pleno de energía, pues no va a tener una crisis cardíaca. Error. Error completamente. Puede tenerla. Error completamente. No, el corazón es algo que ni edad, ni sexo, sí que hay estudios, evidentemente la gente más joven pues menos. Por ejemplo, en mujeres es más normal que dé paradas cardíacas que en hombres, fíjate, también es así. Fíjate, yo pensaba que era al revés. Pues fíjate, es por una situación. Es porque normalmente las mujeres, cuando un corazón te empieza a avisar, en el caso de las mujeres, por sus circunstancias piensan que no estamos hablando de un problema cardíaco, ¿no? Porque tienen, pues bueno, por sus circunstancias, pues piensan que ese dolor de estómago viene de otro lado, no lo piensan. Entonces, las mujeres tardan de media 238 minutos en ir al médico cuando se encuentran mal con una circunstancia de estas, y los hombres van en 90 minutos.
O sea, tienen más miedo. Las mujeres tienen menos miedo de eso, entonces por eso a las mujeres les da y hay más, ¿no?, que da para las cardíacas. Pero bueno, vamos a poner el desfibrilador para que veamos lo sencillo que sería en el caso de que estuviéramos en una circunstancia como esta, estamos en nuestro domicilio, alguien se desvanece, o estamos en nuestro trabajo, alguien se desvanece, o en cualquier lugar y tenemos un desfibrilador. Lo primero que hacemos, evidentemente, es darle al botón de encendido. Por lógica, le damos un botón verde y lo encendemos. Paciente adulto, solicite asistencia médica. Que llamemos al 112. Retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Facilísimo. Quitamos rápidamente la ropa del torso. Tire de la lengüeta verde para sacar los electrodos. En ese momento ya sí que actuamos nosotros, tirando de la lengüeta. Se colocan... Ahora te dice... Retire el recubrimiento de los electrodos. Te da tiempo para que tú puedas ir retirando aquí un recubrimiento. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente como se muestra en la imagen. Salen dos pegatinas. Presione los electrodos firmemente contra la piel del paciente. Que además viene aquí el dibujito de cómo colocarlos, pero en eso también... Verde para sacarlo. Repetiría esto si no lo hemos hecho. Y ahora ya funciona solo. Y ya está funcionando solo. Entonces, él ahora mismo, él dice, estoy ante un corazón, y empieza a analizar. Y te dice, analizando. Nosotros nos callamos, escuchamos. Te puedo decir dos circunstancias. Una, analizando, sigue analizando, no pasa nada. O te puedo decir que en el caso de que esté en fibrilación, 85% de los casos está en fibrilación, que pulsemos el botón del corazón. Que es este botón que hay aquí, claramente cargado. Nosotros, al pulsar aquí, le vamos a lanzar en segundos lo que es una corriente, son 124 julios, para que ese corazón que está fibrilando, que está en el momento eléctrico de fibrilación, pare y de nuevo vuelva a coger tono. Ahí te puedo decir que hagamos reanimación, o no te dice que hagamos reanimación, porque a lo mejor ya ha cogido tono y ya no hace falta que demos reanimación. Es así de sencillo. Imaginemos que tuviéramos que dar otra corriente. Él va a decir analizando y a los 2 minutos, más o menos, te dirá que de nuevo lancemos otra vez el botón para lanzar corriente. Normalmente como máximo son 2, 3, pero en la primera normalmente todo el mundo sale hacia adelante. Adolfo, ¿cómo conseguirlo? Pues mira, hay un teléfono que tenemos en pantalla. Os invito a que llaméis ahora, porque así sabemos que nos estáis llamando desde Redacción Abierta y os vamos a dar dos grandes ventajas. Por un lado, os hacemos un 30% de descuento en la compra, pero lo importante es que llaméis para informaros, y por otro lado os regalamos un antiasfixias, que es este aparato que ante un atragantamiento actúa rápidamente para sacar cualquier comida que se te haya ido por otro sitio. Esto totalmente gratis. Perfecto. Pues oye, muchas gracias por Gracias, venirnos a poner al día de lo necesario que es este aparato que salva vidas. Y conseguimos que se extienda y que la gente lo use, lo tenga cerca y tal, podemos reducir esas 30.000 muertes al año que se producen por infarto en España. Muchísimas gracias. Gracias, insisto. Javier. Bueno, hoy el tema del día es la bronca en torno a las viviendas, bronca política, porque resulta que Pedro Sánchez, como saben, prometió 50.000 viviendas de la Sareb que van a ser utilizadas en hacer que el problema de la vivienda deje de serlo. Bueno, luego hemos visto pues, cómo está en realidad la Sareb. Hemos visto que en la Sareb hay 21.000 viviendas que están inhabitables, que hay 14.000 que ya están alquiladas y que hay 15.000 que están sin construir. Bueno, o sea que es una promesa un poco electoralista. Se lo dicen hasta los socios de viaje de Pedro Sánchez. Yo lo que quiero es conocer opiniones de expertos y para eso hemos invitado, y ella ha sido muy gentil, porque está ya al otro lado del hilo telefónico, a la consejera de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, doña Paloma Martín. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Encantada, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Pues igualmente, vamos a ver, en el caso de Madrid, ¿qué solución da esta propuesta un poco electoralista, un poco de chistera de Pedro Sánchez? Pues la verdad es que ninguna, porque la mayoría de esas 50.000 viviendas de la Sareb, las que hay ya construidas, pues no están en los lugares donde más demanda de vivienda hay, sino que están dispersas por todo el territorio nacional y por lo tanto no son atractivas. Muchas de ellas porque tienen a ocupas dentro, otras porque están en muy mala situación de conservación y otras ni siquiera porque no están construidas, porque es necesario primero desarrollarlo. Lo que ocurre es que Sánchez llega al final de su gobierno como los malos estudiantes, sin el trabajo hecho y por lo tanto le entran las prisas por proponer algunas medidas que son absolutamente populistas, pero todo el mundo en el sector da por descontado que ni una de esas viviendas van a poder ser entregadas.
Desde la Comunidad de Madrid tenemos otra forma de hacer política y lo que hacemos es trabajar para incentivar que haya oferta de vivienda en el mercado, porque los desequilibrios se producen cuando hay mucha demanda en una zona con una oferta menor. Las ciudades y las regiones que son atractivas para vivir tienen mucha demanda y, por lo tanto, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid incentivamos la construcción de vivienda nueva, el desarrollo de nuevos espacios urbanos y, desde luego, la rehabilitación de las viviendas. Y con ello lo que hacemos es ayudar a contener los precios, como así ha ocurrido, ¿no? En 2021 la Comunidad de Madrid fue la única región de España en la que disminuyó el precio del alquiler. Y en 2022, pues el incremento ha sido del 8,5% en España, pero las comunidades donde más ha incrementado es donde gobierna la izquierda radical, Valencia, Baleares y Cataluña. Por lo tanto, hay otra forma de hacer política. Hoy presentaba el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la propuesta, caso que él sea el próximo presidente del Gobierno, la propuesta del Partido Popular. Entonces, y lo que decía es que la clave de esto es liberar suelo público para hacer posible que se construya y con ello abaratar. Él hablaba de hasta un 40% el precio de la vivienda en alquiler o de la vivienda protegida. Ese plan, ¿cómo se puede aplicar en Madrid? Pues ese plan ya lo estamos aplicando. Hemos llevado a cabo la mayor oferta de suelo público para la construcción de viviendas, casi 1 millón de metros cuadrados. Y además hemos hecho una reforma normativa para que los ayuntamientos puedan dedicar parte de sus suelos que tienen vacantes a un fin público como es la construcción de vivienda alquiler asequible. Y además a eso le sumamos el impulso de los nuevos desarrollos urbanísticos. Lo que hacemos es facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes. Y con nuestro Plan Vive estamos construyendo en estos momentos 6.600 viviendas sobre suelo propiedad de la Comunidad de Madrid, que gestionan y construyen las viviendas la iniciativa privada. Durante 50 años las alquilan a los jóvenes a un precio un 40% inferior al del mercado y luego esos pisos revierten al patrimonio público. Esta es una forma de construir vivienda asequible sin que suponga un esfuerzo para el contribuyente, para todos los madrileños, pero sí muchos beneficios porque los jóvenes van a poder alquilar esas viviendas un 40% inferior a los del mercado, al precio inferior a los del mercado. Y esto significa que vamos a tener estas 6.600 viviendas en la Comunidad de Madrid en 12 municipios diferentes. Las primeras se van a terminar antes de que finalice este año 2023. Bueno, o sea que está claro que hay dos modelos. Ha enfatizado usted que aquí en Madrid el alquiler no ha subido como en el resto de otras comunidades donde se han puesto los famosos topes al tema del alquiler, y que volver a topar los alquileres ahora significará, dice la ministra del sector, Raquel Sánchez, que ahora esto es lo progresista, topar alquileres, pero es verdad que donde se han intentado medidas de topar alquileres no hay ninguna en pie porque todas se ha constatado su fracaso, en otros lugares fuera de España, quiero decir. ¿Eso es así? La intervención del mercado siempre provoca un doble efecto. Hay menos oferta porque los propietarios, que en su mayoría son pequeños ahorradores, no ponen esa vivienda en alquiler, y como hay menos oferta, si la demanda se mantiene, suben los precios. Y además el Gobierno tiene la obligación de conocer estos efectos porque son los que se han producido en Cataluña, que aprobó su ley de limitación de los alquileres y, según los datos de la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona, en el año y 3 meses que estuvo vigente, dejaron de poder alquilarse casi 20.000 viviendas de todas las que estaban en disposición de ser alquiladas y los precios subieron. Por lo tanto, son medidas que, donde se han aplicado, han mostrado su fracaso. Pero es que además, junto a esta intervención de los alquileres, preocupa también la dejación que tiene el Gobierno de España frente a la ocupación. Desde que Sánchez es presidente, desde el 2018, las ocupaciones se han incrementado un 42%. Cada día se ocupan en España 40 viviendas y la mitad de las casas ocupadas que hay a día de hoy
casi la mitad están en Cataluña. Hay políticas que son permisivas con la ocupación y otras que luchan contra la ocupación. Si vemos los datos del último año, en 2022, en la Comunidad Valenciana se ha incrementado la ocupación un 23%. En la Comunidad de Madrid ha disminuido la ocupación un 15%. Hay que lanzar un mensaje claro de defensa de los ahorradores, de defensa que tenemos que hacer de todos aquellos ciudadanos de bien que ven cómo sus propiedades, sus casas son ocupadas. Y desde luego tenemos que poner encima de la mesa medidas que den una respuesta eficaz a la demanda de tantos jóvenes, que es poder acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. Y la respuesta, desde luego, es posible. Hay formas de trabajar para cada vez que haya más viviendas en el mercado y, por lo tanto, controlar los precios. Señora Martín, desde su punto de vista, la ley de vivienda, voy a dar por hecho que la va a conseguir aprobar Pedro Sánchez, porque Unidas Podemos dice que se la han quitado, que la idea era suya, pero no ha dicho que la va a votar en contra. Así es que supongo que poquito antes de que empiece la campaña electoral, que es lo que de verdad le interesa a Pedro Sánchez, la ley de vivienda va a ser una realidad. Bien, si damos eso por hecho, ¿cree usted que una vez se apruebe esa ley de vivienda va a poner en jaque, va a hacer huir millones de inversiones de fondos internacionales destinados a España y a la vivienda en España? Pues es que, aunque todavía no se haya aprobado formalmente la ley de vivienda, ya ha tenido unos efectos perversos. Solo hay que ver cómo se ha comportado este año pasado, 2022, después de que ya interviniera el precio de los alquileres, estableciendo limitaciones y anunciara la aprobación de esta ley. En el año 2022 se han retirado del mercado del alquiler el 17% de las viviendas. Eso es un dato muy a tener en cuenta. Y además se han disparado los precios. Por lo tanto, la ley, aunque ni siquiera haya entrado en vigor, porque no ha recibido todavía la aprobación definitiva de las Cortes, ya ha producido sus efectos. Y eso es de enorme gravedad, porque hoy tenemos un 17% menos de viviendas para ser alquiladas. Y eso es lo que hace que se dispare el precio por encima del 8,4%. Pues sí. Doña Paloma Martín, le agradezco mucho que haya querido usted hacernos esas precisiones y muchas gracias por hacerlas. Hasta pronto. Encantada. Un saludo. Bueno, recuperamos nuestro tono informativo. Vamos a ver qué, por acabar todo esto de la vivienda, que sin duda es un tema estrella hoy, pero que requiere profundizar en él con ojo clínico, sin grandes cosas que no estén probadas. Por ejemplo, ¿cómo están las viviendas en la Sareb? Llega Sánchez un día, se da un golpe en la cabeza, se va a Valencia, conferencia de candidatos municipales y dice, tengo la solución. Este gobierno tiene la solución. 50.000 viviendas de la Sareb que van a ser utilizadas para resolver el problema de la vivienda que tiene España. 50.000 no resuelven el problema de la vivienda, pero sí que serían un buen avance. La cuestión es cómo están las viviendas de la Sareb. Vamos a verlo. 31 de agosto de 2012, el gobierno de Mariano Rajoy anuncia la creación de la Sociedad de Gestión de Activos, procedentes de la reestructuración bancaria más conocida como la Sareb o el Banco Malo. 10 años después, más de 50.000 millones dilapidados y más de 35.000 millones calificados como deuda pública en plena pandemia. Y todo ello sabiendo que antes del 2027 todos sus activos deben estar liquidados. Llegan las elecciones y la izquierda lo sabe. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Pero ¿tiene sentido sacar a alquiler social estas viviendas? Según el último informe de la Sareb, de los más de 133.000 inmuebles del organismo, solo un 38% están construidos y solo un 15% en capitales de provincia, lo que la nueva ley de vivienda denomina como zonas tensionadas, es decir, apenas poco más de 7.000 viviendas. Por tanto, de las 21.000 que Sánchez pretende destinar a alquiler social, un 38% ya están habitadas y se desconoce cuántas podrían
podrían estarlo de forma ilegal. Teniendo en cuenta el número de residentes por municipio, ciudades como Gerona, Ávila o Murcia serían las principales beneficiadas, y no así otras donde más se necesitaría. ¿Quién podrá beneficiarse realmente de las más de 50.000 viviendas prometidas si 21.000 están pendientes de formalizarse mediante acuerdos con ayuntamientos, 14.000 ya tienen inquilinos y 15.000 están sin construir? ¿Se echará a los arrendatarios legales o ilegales para meter a otros ciudadanos también en riesgo de exclusión social? Según Eurostat, 2 de cada 3 jóvenes menores de 34 años continúa viviendo con sus padres, pero ¿cómo se van a beneficiar de estas viviendas, como aseguran los varones territoriales de Pedro Sánchez, si la mayoría no se encuentra donde se necesitan, en capitales de provincia con zonas tensionadas? Claro, porque es que la Sareb tuvo que recoger todo lo que quedó averiado después de la crisis inmobiliaria. Y buena parte de las cosas que recogió y que no se han vendido, lo bueno se ha vendido, pero buena parte de lo que queda son promociones a medio hacer, acabadas, un poco deterioradas, en fin, de aquella manera, en zonas de costa. Eran las típicas promociones cerca de un campo de golf, cerca de la playa. Eso es en su mayoría en lo que ha quedado, lo que no ha querido nadie, y todavía está en manos de la Sareb. Hoy la vicepresidenta económica Nadia Calviño hacía las precisiones justas y necesarias a ese anuncio del adelantado Pedro Sánchez, que decía que 50.000 y aquí me lo saco de la chistera y ya. Bueno, hoy hacía precisiones Nadia Calviño. Vamos a escucharlas y luego les hago algunas precisiones. Actualmente, la Sareb cuenta con un stock de vivienda que podría servir para uso social de 21.000 unidades, además de otras 14.000 que ya se encuentran habitadas y suelos disponibles en los que se podrían desarrollar hasta 15.000 viviendas y proyectos adicionales. La estrategia para movilizar las 21.000 viviendas de Sareb, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad, mediante la articulación de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social o asequible. 9.000 es lo que hay, no hay más. Y esas 9.000 me gustaría saber si son verdad o también forman parte de la trola. No son 50.000, son 9.000, vale. Y de esas 9.000, ¿en cuántas hay que hacer reformas? Porque, claro, oiga, si eso está ahí desde el año 2007 o 2008 o 2009, inhabitado, es muy probable que le hayan robado hasta fin. Pero bueno, esto la señora Calviño lee los números. Por cierto, 9.000 para la venta. Y además esto dependerá de lo que quieran hacer con ello las comunidades autónomas, que son las que tienen transferido el asunto de la vivienda, ¿o no? Bueno, pero el Gobierno se mete en todo y el Gobierno dice que topa los alquileres, que eso destruye la posibilidad de que muchos consigan una vivienda de alquiler, pero le da igual, y que viene Sánchez y lo arregla. Saca el conejo de la chistera y 50.000 viviendas. Lo que queda es eso, el fulgor de una noticia que no es verdad, pero que despierta expectativas. Luego, cuando las expectativas contrastan con la realidad, se produce pues, un proceso de fraude de esas expectativas. Bien, reacciones políticas. Aquí es muy importante. Pongan el ojo y el oído atento, porque solo viendo cómo los tradicionales aliados de Sánchez están con este proyecto muy enfadados, deducirán que esto es puro electoralismo. La ley de vivienda sale del Consejo. Buenos días. Aún tendrá que ser ratificada por el Congreso y el Senado, pero para el Ejecutivo es todo un éxito. Es una ley absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. Lo que tienen que hacer es ejercer sus competencias en el marco de esta ley. Una parte de los socios de Sánchez muestran así su orgullo. Euskal Herria Bildu ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Duele ver al PSOE moviéndose por emergencia electoral y no por emergencia social. Seguiremos negociando, seguiremos hablando y sobre todo leeremos la letra pequeña. Otros lo critican. Y que esto lo avalen partidos como Bildu o como partidos como Esquerra, pues a mí se me hace extraño. Un tema es poner un paraguas jurídico para que quien tiene las competencias pueda desarrollarlas todavía más, y otra cosa es inmiscuirse
en las competencias propias. Al Ejecutivo le enorgullece decir que la suya es la primera ley que hay en España, pero fue la del suelo del expresidente Aznar de 98 la primera que tuvo en cuenta la problemática de la vivienda. El líder del PP, Núñez Feijóo, ahora sale al ruedo y anuncia su plan para contrarrestar la que acusa deriva del Partido Socialista en la materia. Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Ampliar el bono de alquiler joven, incrementar las cesiones de suelo dotacionales. Más suelo público, incentivos fiscales y ayudas directas para los jóvenes. Y medidas que, dice Feijóo, deberían formar parte de un gran acuerdo de Estado. Los populares critican que en tantos años de legislatura al Partido Socialista no se le haya ocurrido hacer nada para hacer frente a un problema que lleva años tensionando a familias y a jóvenes en España, sobre todo en grandes capitales como Madrid y Barcelona. Bueno, vamos a ver, lo primero de todo, Aznar lo intentó, es cierto, la primera ley de vivienda la hizo Aznar, lo que pasa es que luego las comunidades autónomas, siempre tan celosas de sus competencias, la arruinaron. Ojo que no vaya a pasar ahora lo mismo, que el PNV no está nada contento con esta ley y hay otros que tampoco. Y bueno, la idea absurda, probada en París, probada en un montón de sitios ya en Europa, que la han levantado porque produce efectos adversos, es la idea de topar los alquileres. No se pueden subir los alquileres más allá de X. Bueno, eso hace que, como decía antes la consejera de Madrid, se reduzca el parque de viviendas en alquiler. Así es. Vamos a ver lo que opina sobre esto Raquel Sánchez, la ministra, la desconocida ministra de Transportes. Bueno, pues dice que topar el precio de los alquileres sí que es progresista. Ella da la vitola de progresistas o no progresistas. Lo único que no mide bien es si los trenes pasan por los túneles en Cantabria y en Asturias. El resto lo mide de maravilla. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, si el programa os gusta, mandadnos un SMS al 28088. Y por menos de lo que costaría invitarme a mí a un café, por 1,20 € nos echáis una mano, que necesitamos los unos de los otros más que nunca. Son exactamente, falta un minuto para las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Pero les presento a nuestros invitados y luego tengo que recuperar un par de asuntos que me quedaron pendientes antes. Y lo hago encantadísimo. En primer lugar, nos acompaña hoy don José Virgilio Menéndez, que es secretario general del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Javier. Buenas tardes, Alberto. Y además está usted en la lista de Ayuso para las elecciones 28M. Eso han anunciado hoy, sí, que voy en la candidatura a la presidenta, lo cual es un honor. Pues muy bien. Y también nos acompaña don Alberto Pérez, que es vicepresidente de Acción Liberal, gerente de Red Familia y tantas las cosas. Muy buenas tardes. Buenas Alberto, tardes, Javier. ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Voy a recuperar esas dos cosas. Podéis opinar en cualquiera de ellas si lo estimáis oportuno, porque esta es una casa de libertad en la que todo el mundo, si se puede, tiene opción. Operación en Huelva de la droga. Os hablo siempre de la droga porque quiero que veáis que la droga está en todas las provincias de España. No está solo en no, en todas partes. Que la droga lo puede todo. Que cuando vemos imágenes de una operación antidroga aparecen armas y aparece mucho dinero en efectivo. Eso que veis ahí son imágenes de una operación que ha tenido lugar en Huelva, donde han incautado 6.700 kilos, ¿cómo lo veis? De coca y de hachís. 50 detenidos en Huelva, vale. ¿Y esto por qué lo quiero yo exponer ante vosotros? Lo quiero exponer ante vosotros porque es la prueba de algo que algunos expertos en tema de drogas conocen, pero los que no somos expertos, pues no. Y es que lo que antes era la droga que venía de Marruecos, hachís, porque iba en patera, los fardos, ya sabéis, y otra cosa era la droga cocaína que venía de América Latina. Y eso pues tenía otras vías de entrada, otros circuitos, otros narcotraficantes, para entendernos. Resulta que, claro, el crimen se pone de acuerdo, celebra sus congresos y toma sus decisiones. Y los del narco colombiano, los del narco de la coca, digo yo colombiano, y hay muchos que están en eso, mexicanos, bolivianos, tal, esos han descubierto que es muy fácil llevar la cocaína a Marruecos.
y dejar que unos verdaderos artistas, unos que llevan muchos años en el estrecho, la cuelen a España. Esto es lo que se ha visto en Huelva, por eso es muy importante esto, porque hemos visto cómo esos dos mundos de la droga actúan a la limón y utilizan España como la plataforma para meter sus productos, sea el hachís o cocaína, en Europa. Vamos a ver un pequeño trabajo que os lo cuenta. La Guardia Civil, en colaboración conjunta con las autoridades de Portugal, Francia y Gran Bretaña, coordinadas por Europol, ha desmantelado una banda dedicada al narcotráfico por toda Europa. En la Operación Castle, como se denomina la investigación, se han intervenido 4.800 kilos de hachís y 1.962 kilos de cocaína. 50 personas han sido detenidas. La operación comenzó el año pasado cuando la Benemérita se enteró de la existencia de una organización criminal con vínculos en Portugal, asentada en Huelva y en el campo de Gibraltar. En los registros de 2022, los investigadores detuvieron a decenas de personas y se intervinieron embarcaciones rápidas, motores, gasolina, vehículos y comunicadores. Al mismo tiempo, una embarcación estaba transportando droga desde Marruecos a la península. La tripulación encargada del transporte, al conocer que los jefes e integrantes de la organización estaban siendo detenidos, contactaron con otro grupo asentado en Canarias dedicado al tráfico de cocaína para que la apoyaran con el alijo. Las autoridades consiguieron interceptarles. La Guardia Civil subraya que las organizaciones dedicadas al tráfico de hachís han establecido fuertes vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína, que usan la ruta africana en los dos sentidos. El hachís saldría de Marruecos en dirección a América y en sentido inverso la cocaína viajaría por el Atlántico desembarcando en la costa oeste de África para posteriormente transportarla a la península. Tremendo. ¿Algún comentario? No, únicamente decir que la droga parece que a veces es un tema que desaparece de la primera plana de la actualidad y sin embargo sigue ahí. Yo recuerdo en el discurso de investidura la presidenta Díaz Ayuso habló de las adicciones, de todo tipo de adicciones y propuso varios planes, además de la lucha contra la droga que ya tradicionalmente lleva la Comunidad de Madrid, con medidas educativas, medidas sociales, de prevención, de concienciación, aparte de las medidas represivas del combate contra el tráfico de drogas. La presidenta propuso un plan de lucha contra las adicciones y lo cual pues a la izquierda lo recibió con gran algarabía y júbilo, como si estuviera hablando de cosas extrañas. Bueno, el segundo asunto del que quería hablar antes de empezar la mesa de análisis político propiamente dicha es la decisión del juez que ha ordenado prisión permanente revisable para el asesino del famoso niño de Lardero. El magistrado presidente del Tribunal del Jurado que enjuició el crimen del niño Alex, asesinado en Lardero el 28 de octubre de 2021, ha condenado finalmente en su sentencia a la pena de prisión permanente revisable a Francisco Javier Almeida, como autor de un delito de asesinato y a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual. Además, según acaba de informar el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, también se le impone la prohibición de residir en dicha comunidad y la prohibición de comunicación o aproximación a los padres y hermano de Alex por tiempo de 10 años tras cumplir el tiempo en prisión. El pasado 30 de marzo y después de 7 días de juicio, el Tribunal del Jurado Popular declaró culpable por unanimidad al acusado de asesinato y agresión sexual. Ahora el magistrado de la Audiencia Provincial impone la pena máxima que recoge nuestro Código Penal y que durante el juicio fue solicitada por el fiscal y por la acusación particular y popular. Vaya asunto tan feo y tan desagradable, pero aquí está la obligación de contárselo, como todo lo que suceda. Bien, vamos ya con nuestros asuntos más relacionables con la política. Yo no sé si ustedes lo saben, pero los funcionarios de la Administración de Justicia comenzaron el lunes una huelga indefinida con paros parciales diarios que van desde las 10 de la mañana hasta la 1, lo justo para que no funcionen los juzgados. ¿Qué reivindican? Aumentos salariales. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que vieron lo que pasaba con los letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios de juzgado, y que obtenían mejoras salariales de unos 430, 450 euros brutos más por mes y se han puesto en huelga, piden lo mismo. Consecuencia, la primera, que se ha tenido que suspender sine die el juicio contra Francisco Camps, que fuera presidente de la Comunidad Valenciana del Partido Popular por el caso Gürtel. Y el Tribunal de la Audiencia Nacional dice que a ver si es posible que esto se pueda celebrar la semana próxima. Todas estas huelgas tienen enorme trascendencia sobre los ciudadanos. La Administración de Justicia no se ha repuesto aún de la huelga de los secretarios judiciales. Hay cientos de miles de asuntos pendientes, reclamaciones, querellas, demandas, incluso cobros
de asuntos judiciales que están en el aire. Y esto, bueno, pues en época preelectoral suele calentarse. De hecho, hay otra huelga también en el mundo sanitario, después de haber resuelto parcialmente la que tenía planteada Isabel Díaz Ayuso, y hay otra que está funcionando. Alberto, ¿qué hay que hacer con todo esto? ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo que los funcionarios deberían de mirar al resto de ciudadanos a la cara y decirles lo que están haciendo, porque están diciendo ¿qué hay de lo mío? Primero fueron parte de los sanitarios en la Comunidad de Madrid, consiguieron 500 euros de subida salarial mensuales, es decir, 6.000 euros anuales. Después los letrados de la Administración de Justicia, otros 400 y pico mensuales, es decir, 5.000 y pico euros anuales de subida salarial, mientras la inflación y determinadas subidas de impuestos que están afectando a todos los españoles están dejando a las familias en situación de vulnerabilidad, porque ya las familias, como norma general, no tienen la misma facilidad para llenar el tanque de su coche de gasolina o para llenar la cesta de la compra con los mismos productos que la llenaban antes. Esto es una extorsión. Esto es una extorsión, en este caso, que le hacen los funcionarios a los gobiernos, fastidiando ¿a quién? Al ciudadano, que somos los que siempre pagamos, en este caso, los platos rotos. Quizá esto suena un poco radical, pero yo hay determinadas cuestiones, como la cuestión judicial o la cuestión sanitaria, que impediría que los funcionarios pudieran hacer huelga. De igual manera, porque son servicios esenciales, de igual manera que no lo pueden hacer los militares. Bueno, tal vez con una imposición de servicios mínimos fuerte sería suficiente, ¿no? Pero que se cumplan. Claro. Yo creo que hay que distinguir lo que son reivindicaciones laborales justas de lo que son reivindicaciones políticas que, por ejemplo, sin ir más lejos, las que hemos tenido, las huelgas atención primaria en la Comunidad de Madrid, movidas por Más Madrid y algún sindicato amigo. Yo creo que las reivindicaciones laborales se solucionan mejores en una mesa de negociación y yo creo que al final todo esto es el clima que ha beneficiado a este gobierno. Si recuerdan ustedes, modificaron la ley de huelga, en la cual en la ley de huelga despenalizaron bastante de las acciones que cometían los piquetes, aquella manera de atacar a quien no hacía huelga. Y entonces lo único que a mí se me ocurre pedir es responsabilidad al final de que a los ciudadanos no se les tome por rehenes y al final no sean los perjudicados por unas reivindicaciones que pueden ser justas o no, pero que deben ceñirse a eso, a reivindicaciones y no a una extorsión sobre los ciudadanos. Bueno, y luego pues que además, pues por muy buena fe que hayan tenido, que yo no la voy a discutir, pues se intentó frenar la huelga de la sanidad porque ya duraba bastante, o la de los secretarios judiciales, que son dos administraciones distintas las que han llevado estas negociaciones, y tanto la Comunidad de Madrid con la sanitaria como Pilar Llop con los secretarios judiciales, pues oye, pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Lo intentaron arreglar cediendo al lío. Y como son filamentos de la estructura, pues resulta que otro filamento de la estructura dice, oye, pues si les han dado a estos, pues yo lo mismo, claro, y yo a lo mismo y a la misma huelga voy. Caso de Madrid, donde ya había una advertencia política de alguien que fue grabado diciendo, te acordarás, diciendo esto va a durar hasta el 28 de mayo. Bueno, como les dieron lo que pedían, pues ya no dura. Sí, no, porque a los 4 días son otros del mundo sanitario los que están en lo mismo. Y en el mundo judicial, Administración, Ministerio de Justicia, pues pasa igual. Es que a los secretarios cuando se pusieron en huelga 26 de enero, decían, es que queremos lo mismo que les han dado a los fiscales y a los jueces. Claro, ahora les han dado algo, no sé si es lo mismo o parecido. Y ahora son otros, los funcionarios de la Administración de Justicia, y dicen, oye, si a los secretarios judiciales les avisas esto, a nosotros también. Bueno, y esto está destorotando, al ciudadano lo paga 2 veces, para entendernos. Cuando lo reivindican unos y luego otros, y quién sabe si no van a venir los terceros. Con lo cual hay que ir con ojo en cómo se resuelven los temas de conflicto laboral con toda justicia. Fíjate qué curioso, se decía, recuerdo los secretarios judiciales decían, no hombre, esto es una cuestión de que somos clave en la Administración de Justicia y que nuestras condiciones de trabajo no son buenas. Queremos más medios, queremos tal, queremos cual. Hubo dinerito sobre la mesa y se olvidaron de lo primero. Claro. De lo primero. Fueron a lo segundo. Igual que los sanitarios. Claro.
Pues los sanitarios igual. 3/4 de ¿Qué? ¿Van a estar pendientes de si ahora entran interinos? Esa es la excusa, Xavier. O sea, los medios y las mejoras en el trabajo, que no tienen nada que ver con la economía en este caso, es la excusa para la huelga. Lo que ellos quieren es dinero. Por eso yo digo que miren a la cara al ciudadano y le digan, oiga, sí, yo a usted le estoy jorobando, le estoy paralizando un pleito, le estoy paralizando una consulta médica porque quiero más dinero. Que se lo digan, que sean valientes y que se lo digan. Porque los ciudadanos somos los que pagamos su salario, los de unos y los de otros. Bueno, pues vamos al tema más caliente del día de hoy, al que le vamos a dedicar una atención preferente. Sabemos que estamos en pre-campaña electoral, sabemos que ya viene de varios días atrás, lo del uso del agua es un tema que está en ebullición. Yo creo que es un error, el gran error del Partido Socialista en esta campaña es el uso del tema del agua como elemento de campaña electoral. ¿Por qué? Porque tiene comunidades enfrentadas por el trasvaso Tajo y Segura, La Mancha contra la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahora vamos a ver quién tortura a quién y cómo salen de eso. Han visto la oportunidad de Doñana, la decisión de la Junta de Andalucía, Partido Popular, y se han tirado a degüello. A degüello. Esto es, como dice la señora Nadia Calviño, que tiene unas expresiones a veces un tanto cursis, falta de institucionalidad por parte de la Junta de Andalucía. Falta de institucionalidad, y lo dice una representante de un gobierno que en mitad de la pandemia señaló a Madrid, enfiló a Madrid, disparó a placer contra Madrid, cuando en otros sitios se hacían cosas mucho peores. Este es el gobierno que... Bueno, bien, lo de Doñana ya venía de días atrás, insisto, y ahora el gran asunto es la vivienda. Dice Calviño que son políticas fracasadas lo que ha propuesto hoy el Partido Popular, con Feijóo a la cabeza, y que todo lo que viene del Partido Popular tiene falta de institucionalidad. Y Feijóo, pues hoy Feijóo estaba jaranero, porque dice que lo de la propuesta de las 50.000 viviendas del Sareb es una fantasmada. Yo creo que es lo más fuerte que le hemos oído decir a Feijóo desde que llegó a la cúspide del Partido Popular. Alberto. Bueno, una de las máximas del socialismo es el intervencionismo de cualquier tipo, en la propiedad privada, en el mercado. Entonces, estos señores lo que quieren hacer es intervenir en el mercado con la ley de vivienda a fin de que aquellas personas que tienen propiedades en alquiler, pues no puedan sacar un rendimiento de ese alquiler para equiparar por lo bajo, que es como históricamente todos los socialistas han hecho. Lo primero, vilipendia los acuerdos entre las partes, porque si un propietario quiere arrendar su vivienda y esta otra persona está dispuesta a pagar el coste... O lo tiene firmado ya. O lo tiene firmado ya, ¿quién es el gobierno de turno para poner un tope máximo, por ejemplo, de subida de la renta del 2% anual, cuando el resto de productos, el propio IPC, está disparado en comparación con la vivienda en este caso? No dirán que no lo hemos avisado, porque muchos llevamos muchos meses y años, porque esto es desde 2019, lo llevo escuchando yo, que esto no ha funcionado nunca. El topar el alquiler. Topar el alquiler, intervenir el precio en el mercado, cualquier mercado, pero en el alquiler particularmente, no ha funcionado allá donde se ha llevado a cabo. No ha funcionado en Berlín, no ha funcionado en París, no ha funcionado en Barcelona, lo tenemos en España. Si es que lo tenemos en España en una ley catalana de vivienda que está impidiendo que los inmuebles puedan coger el precio que los propietarios tengan. Esto es un ataque contra la propiedad privada, un ataque más contra la propiedad privada. Al final, el precio de equilibrio es cuando se iguala la oferta y la demanda. ¿Qué va a generar esto? Y no lo digo yo, lo dice la ciencia económica. De alquiler. Escasez. Eso es lo que va a generar esta ley. Y bueno, pues igual que muchos lo anunciaron, muchos juristas anunciaron que la ley del solo sí es sí iba a ser lo que está siendo, muchos otros anunciamos esto y estamos con toda seguridad convencidos de que va a ser un fracaso. Y luego la propuesta de Pedro Sánchez del Conejo de la Chistera de las 50.000 viviendas de la Sareb
que es fraudulenta, lo voy a decir con toda claridad, porque resulta que la Sareb publica cómo están sus casas y dónde las tienen. ¿Qué pasa? Que la mitad están en zonas turísticas, cerca de la playa, promociones de golf de aquellas que están a medio hacer en muchos casos, que se han deteriorado muchísimo desde el 2009 a la intemperie, sin ventanas y sin tal. Bueno, 14.000 las tienen en alquiler, con lo cual olvídate, de las 50.000 resta 14. 15.000 están sin construir, pero cero construido. Y de las 21.000 que quedan, pues hay muchas que necesitan muchísimo esfuerzo. ¿Y esas son las que no están precisamente en la costa? Esas son... No, yo creo que incluso muchísimas menos. En realidad, útiles, lo decía hasta Calviño hoy, hay unas 9.000 inmediatamente útiles, que están previstas para la venta, pero que si la Sareb no las ha vendido hasta ahora, también hay un elemento ahí que dice, oye, y de todo esto, cerca de las grandes ciudades donde precisamente la gente va a buscarse la vida, a trabajar, ¿cuántas hay? Pues poquísimas. Esto resulta que no resuelve nada y es muy fraudulento decir, no, yo tengo 50.000 viviendas que las vamos a poner a ese fin y asunto concluido. Bueno, ha dicho 50.000, podría haber dicho 50 millones porque ya puestos. Retomo con lo que estábamos comentando. Qué raro que en la subordinada hayas incluido escasez y socialismo. Al final parece que siempre van unidas en todas las leyes que promueve este tipo de gobiernos. Yo la ley de vivienda la concibo como una ley pegamento ante la ruptura que tienen en el gobierno. Además que han necesitado de todos sus socios, que ya me dirán ustedes si es amoral o no que participen Esquerra y Bildu en una ley sobre la vivienda, lo que interesa a los españoles. Que, por cierto, yo a Bildu jamás le he oído hablar de viviendas más que de las viviendas cuarteles de la Guardia Civil cuando justificaban los crímenes sobre ellas. En cualquier caso, esta ley no va a servir absolutamente para nada porque al ser tan intervencionista, al ser tan marcada por los clichés ideológicos de la izquierda, al ser tan a topar los precios, que genera al final escasez en el mercado, dinero negro, realmente qué beneficios, por cierto, que tampoco va contra la ocupación, algo que es propio de este gobierno, que ven con ciertos buenos ojos. En cualquier caso, una ley que solo sirve para sus intereses de gobierno, de mantenerse unidos, un guiño a que Podemos pueda vender algo, escasez, intervencionismo y nada bueno para el ciudadano. Además, en colación a lo que dice José Virgilio, endurece los desahucios. Es una ley que endurece los desahucios. Entonces, hay muchas familias que no tienen por qué ser grandes tenedores. Los grandes tenedores, recordemos que son las personas que tienen más de 10 propiedades en renta. Hay muchas familias que a lo mejor viven de alquiler en una ciudad por cercanía al trabajo, estudios de los niños o lo que sea, y tienen otra propiedad y la tienen rentada y no pueden desahuciar si no les paga ese inquilino porque el gobierno se lo está facilitando al inquilino moroso en este caso. Entonces, eso es tan real como la vida misma. Es tan real como la vida misma porque conozco casos particulares en mi entorno. Si me perdonáis, y yo creo que aquí, yo de verdad voy a defender lo que está haciendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aprobamos la ley Ómnibus, que una de las medidas es suelos dotacionales que no se han construido, se puedan utilizar para construir viviendas asequibles en los municipios. Por ejemplo, una medida real. Otra medida real, el Plan Vive, para jóvenes menores de 35 años con alquileres baratos, 6.600 ya en construcción. La propia presidenta está diciendo, la próxima legislatura va a ser la ley de la vivienda. ¿Por qué? Porque vamos a sacar mucha vivienda asequible, mucha vivienda para la gente joven, que es la que realmente lo tiene más complicado, pagar una entrada, tener un aval, meterse en un alquiler. Entonces, la política que está haciendo la Comunidad de Madrid es esta. Va dirigida a la gente que necesita una vivienda más fácil, a poner mucho suelo y mucha vivienda en el mercado y a favorecer la competencia. Es todo lo contrario a la vivienda, a la ley de vivienda estatal. Bueno, llegamos a ese punto en el que yo siempre os recuerdo la conveniencia mutua de apoyarnos. Nosotros defendemos lo que defendemos, vosotros compartís lo que nosotros defendemos. ¿Qué tal si os lo planteáis y entráis a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión? Aquí hay mucha batalla que dar y nosotros necesitamos crecer y hacer que nuestra señal llegue a toda España y que todos los españoles puedan compartir con nosotros esas ideas, esas creencias, esos ideales.
os pedirán una pequeña suscripción, pequeñísima suscripción, pues como cuando uno se suscribe a un medio digital o a un medio de papel o lo que sea. Además de eso, el Club de Amigos tiene interesantísimas cosas para todos los que se acerquen a él. Por ejemplo, el viernes, una visita guiada al Palacio de Cibeles en esta ocasión y muchas otras cosas. El lunes entra José Javier Esparza con su Historia de la Conquista, que tiene cantidad de seguidores todos los lunes con vosotros para contaros esa idea suya de la conquista de América. La verdadera historia, dice Esparza. Bueno, y muchas cosas más que podéis encontrar en la página web del Club de Amigos, en lo que toca agenda, y ahí inscribiros para que muchas de esas cosas que son se pueden seguir virtualmente, pues las podáis seguir. Además de eso, el club tiene unos relojes manuales que son una maravilla, ahora los vais a ver. Hay modelos para hombre y para mujer. Para trans no hay, no hay. Pero bueno, bien, como veis son muy bonitos, caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y funciones para ver el día del mes y el día de la semana en el que nos encontramos. Sumergibles hasta 100 metros, garantía de 2 años y ojo porque las unidades son limitadas y esto seguro que un día ya no aparece el anuncio y eso significa que se han agotado. Qué pena. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Pues ya estamos aquí de vuelta. Se habló aquí de ocupas y de ocupación y de cómo muchas medidas favorecen pues, que viviendas que no se van a poner en alquiler acaben siendo ocupadas. Eso es uno de los problemas que tenemos. Hoy se expresaba en los términos que van a conocer ahora Alberto Núñez Feijóo sobre medidas antiocupación. Garantizaremos el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas. Aprobaremos unos delitos que endurezcan las penas de las ocupaciones ilegales y dotaremos de más recursos a los tribunales y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reponer la vivienda a disposición del propietario y decirle al ocupa que es igual que los demás y si quiere una vivienda tendrá, lógicamente, las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Alberto, ¿suficiente o esto necesita...? Yo creo que es un pasito, es un pasito interesante, porque bueno, pues, al final la propia Constitución, en mi opinión, deja un poquito la puerta abierta a los ocupas, dando en el artículo 18, por ejemplo, que habla de la inviolabilidad de la morada, y es que cuando la Guardia Civil o la Policía Municipal de cualquier municipio se acerca a una vivienda ocupada, a sabiendas, sabedora de que es una vivienda ocupada, si esa es su morada no puede violarla. Aunque sea una morada que haya accedido con la comisión de un delito flagrante, si no les cogen en el momento que están realizando esa comisión del delito flagrante, no pueden impedir que ellos vivan allí. Y luego el artículo 33 de la propia Constitución también nos dice que la propiedad privada viene a decir que es sagrada, salvo que sea necesaria para el interés general. Y el interés general, ¿quién lo dicta? El gobernante de turno. Yolanda Díaz nos va a decir cuál es el interés general. Los usos y costumbres. Fíjate, si hay un niño, yo creo que hasta a veces se lo prestan el niño, si hay un niño, una niña o unos niños en alguna de las viviendas que han sido profanadas por ajenos, sin contrapartida, pues ya ahí separan la mitad de los ayuntamientos de España. Uy, claro, es que hay niños, como hay niños, no, cuidado, tal. La otra mitad de los ayuntamientos de España se divide entre los poquitos que están en contra de los ocupas y a favor de los propietarios y muchos que hacen de ayuntamientos patera, que asesoran a todos los ocupas y que les dicen, no, tú consigues un recibo de algo, de una pizza. Aquí en Madrid ha habido desalojos frustrados porque un tío saca un papelito que dice, a mí me han traído los de Telepizza una pizza aquí, luego yo vivo aquí. En determinados municipios, Xavier, permite el ayuntamiento que te empadrones en la vivienda ocupada. Sí, el papel del empadronamiento
es una de las grandes perversiones que existe en nuestro país. Absolutamente. Porque hay ayuntamientos que no respetan para nada esa condición de ciudadano de un lugar. Y bueno, pues como eso sirve para conseguir servicios asistenciales, servicios sociales, para conseguir no sé qué paguitas, para conseguir tal, y con ese papel, pues resulta que, oiga, mire, no, vamos a ver, ha firmado la autorización pertinente el propietario para que el que dice ser el que está arrendado en esa propiedad pueda ser considerado ciudadano de ese lugar. No, si no lo ha firmado no vale. Hay que ponerse más serios con todo esto. Yo creo que lo primero que hay que tener claro es enviar un mensaje muy nítido y muy claro desde las instituciones, desde los gobiernos, de que la ocupación es un delito. Desde el momento que un gobierno justifica la ocupación, pues ya todo lo que venga después, pues ¿qué quieres que sea? Yo estoy muy de acuerdo con las medidas que está proponiendo el presidente nacional del PP. Son lo mismo lo que hemos estado trabajando en la Comunidad de Madrid, de luchar contra la ocupación. La ocupación es un delito que no está muy extendido, pero quien lo sufre normalmente son gente mayor con que tiene un piso, que son los ahorros de toda la vida para dejar a su familia, que es algo muy, muy español. Entonces, normalmente quienes son perjudicados por este delito no son los grandes tenedores, los bancos, como dice Podemos, son gente normalmente modesta. Y no solo es que sean perjudicados económicamente, sino que moralmente la ocupación supone un camino tortuoso de muchas dificultades y de muchos problemas, de gastos y morales, como decía. De gastos porque cuando se marchan no veas tú cómo dejan la cosa, el piso en cuestión. ¿Si se marchan? Si se marchan, correcto. ¿Porque echar no se echa a nadie? Así es. Bueno, hoy hemos conocido un dato que hay que tener en cuenta. No va a haber ningún tipo de acuerdo entre Sumar y Unidas Podemos, por lo menos hasta después de las elecciones del 28 de mayo. Lo decía Jaume Asens. Ese oasis o ese espacio de entendimiento tiene que ser un ejemplo para que se pueda trasladar al resto del Estado. Es verdad que ahora es difícil porque estamos iniciando un ciclo electoral y muchos de los actores compiten entre ellos. Si no lo logramos ahora, que parece que eso no va a ser posible, bueno, que no es posible, evidentemente, para qué engañarnos, esperamos que después del ciclo electoral, pues efectivamente las cosas sean más fáciles y se pueda producir ese entendimiento. Este Asens que cada vez tiene peor color, ¿eh? Bueno, por cierto, a lo que vamos, resulta que le han mandado una carta a Yolanda Díaz. Son unos provocadores, eso hay que reconocer que lo saben hacer. Los de Podemos saben provocar. Le han mandado una carta envenenada a Yolanda Díaz, no porque llevara polvos de cosas raras, no. La propuesta es, tienes que venir a los mítines de Unidas Podemos en territorios como Valencia o Madrid, donde, por cierto, Unidas Podemos compite con Más Madrid, con Compromís, que son aliados de Sumar. Y ahí, pues, la están esperando. Una carta con muy mala uva, pero que, bueno, oye, por lo menos nos despeja ciertos intereses. Sabemos ya que la señora Yolanda Díaz está minuciosamente seguida por los de Podemos y que haga lo que haga la van a salir a criticar. Y además nos dice Jaume Asens que no cree que haya nada de acuerdo, de acercamiento entre las dos posturas enfrentadas, por lo menos hasta después de las elecciones del 28 de mayo. A eso le añado yo, como los resultados del 28 de mayo van a ser los que van a ser para Unidas Podemos, todavía lo veo más difícil, después del 28 de mayo que antes del 28 de mayo. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues que están dando un espectáculo que no es propio de unos partidos que están en el gobierno. Están a ver quién sobrevive. Y la verdad que en Madrid es curioso porque, pues bueno, con Mónica García está aliada a Sumar. La candidata a Podemos mostró su cierta simpatía en su momento por Sumar también, por Yolanda Díaz, y en cambio lo que son las bases de Podemos, pues yo creo que ese coto que todavía conserva Montero y Pablo Iglesias en Madrid, pues yo creo que consideran a Yolanda Díaz el enemigo a batir. Entonces todo esto y todas las hazañas que estamos viendo de Mónica García, que al parecer ella que ha sido la mayor inquisidora
que era la defensora de la supuesta moral pública, y vemos que luego, pues bueno, el bono social térmico ya parece que va a repetir y a tripitir. Acuérdate que cuando llegó la pillaron que trabajaba y cobraba la baja. Bueno, efectivamente. Y se la obligaron a 13.000 euros que estuvo cobrando de manera indebida la Asamblea de Madrid. Son unos cuantos meses, a los madrileños. Cuidado, No, y además se lo decíamos, no en bromas, pero se lo decíamos. Hay que tener mucho dinero para no darse cuenta que ingresas 13.000 euros y no te das cuenta. Vamos, el resto de los mortales nos damos cuentas. En cualquier caso, esta mujer que representa una forma de hacer política muy triste, muy mustia, muy amargada, a pesar de que se grabe en plan Mary Poppins, así decadente, ¿sabes? Sí, por los tejados y tal. Yo creo que ese sueño que tenía de ser segunda se está desvaneciendo, y a pesar de que el PSOE no está nada fuerte y Lobato no es un líder que atraiga nada, yo creo que está cometiendo tales errores que Mónica García ahora mismo tiene un futuro bastante negro por delante. Y algunos asesores más bien chungos, porque ese vídeo que tú recordabas del paraguas Mary Poppins, sí, el sonido, recuérdalo, era Edith Piaf. Sí, Edith Piaf. Rien de Rien. Rien de Rien, y eso en Francia lo sabe todo el mundo, es la canción de los legionarios franceses, que son, pues, no de Le Pen, no, están más a la derecha que Le Pen, el padre. Y la hija les parece una socialdemócrata de caca. Así es que alguien la asesoró de forma un poco indebida. Bueno, pues es lógico que Yolanda Díaz no quiera saber nada de Podemos. Si ha abierto cualquier medio de comunicación escrito de este fin de semana, donde la dan a ella 21 diputados en el Congreso y 6 a Podemos, pues oye, que sea Podemos los que se integren Sumar, si quieren. ¿No? Eso es lo que yo haría si fuera Yolanda Díaz. Que se cuezan en la olla el 28 de octubre. Exactamente. Al final este es el comunismo rancio de España. El comunismo rancio de España, que lleva muchos años con nosotros, desde la transición, bueno, antes también, pero en democracia ha estado a través de Izquierda Unida, y ahora pues se ha llamado Podemos, que han conseguido un poquito más, y ahora se llama Sumar, y se quedará en eso, 20, 22, 21, 19, lo que tuvo Izquierda Unida como mejor resultado. Ya está. Pero se están haciendo muchos esfuerzos desde los terminales mediáticos, supongo que con grandes presupuestos o voluminosos presupuestos de dinero, para promocionar a esta mujer como una supuesta líder de una izquierda moderna. A Pedro Sánchez le interesa Yolanda Díaz. Evidentemente, pero... Yo creo que le interesaba, ahora ya no. Ahora han visto en Moncloa que esto divide el voto de lo que hay a su izquierda, y fíjate si Podemos se queda en 3 o 4 comunidades por debajo del 5% y no entra. Pues a los socialistas, no solo a Pedro Sánchez, a muchos socialistas. Por ejemplo, Guillermo Fernández Vara, que hoy salían encuestas suyas, por cierto, decían que, bueno, pues que con Unidas Podemos quizás pudiera ser que tuviera algún atisbo de poder volver a gobernar. Si Unidas Podemos tiene un bajón y queda por debajo del 5, se acabó el tomate para muchos socialistas. Bueno, en Madrid, Unidas Podemos lleva meses tonteando con el 5%. Y ahora mismo ya empieza a estar por debajo del 5% de manera más nítida. Pero eso produce una alteración en las bolas del billar extraordinaria, que desaparezca un grupo que estaba presente. Lo hemos comentado, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver algo de por qué nos alegraremos todos si no están en los parlamentos que se tengan que configurar a partir del 28 de mayo los señores de Unidas Podemos. ¿Por qué nos tenemos que alegrar? Porque hacen cosas que no nos gustan. Por ejemplo, los gastos del Ministerio de Igualdad. Hemos hecho una especie de compilatorio, pero el último es escandaloso. 2,5 millones de euros, Alberto, esto te va a gustar, para promocionar el sexo con la regla y la masturbación a partir de los 60, que es un objetivo nacional. O sea, que olvídate de la vivienda, del sí es sí. Aquí ellos, este es el ministerio mimado presupuestariamente por Pedro Sánchez. Y las cosas que hacen, recordar aquellos modelos internacionales que le tienen puesto un pleito a la ministra Irene Montero, porque aquí las pintaban con 2 piernas cuando a una le falta una, no les pagaron para hacer un anuncio publicitario de la diversidad. Naturalmente una era gruesa, la otra era negra, la otra era no sé qué, pero ellas sí, ellos se apropiaron de su imagen, la manejaron como les dio la gana, y bueno, tienen 4 pleitos que acabará pagando ¿quién? Usted y yo, porque eso lo van a ganar, con todo merecimiento. Vamos con los gastos del Ministerio de Igualdad.
En España de esto no se habla. Dice el último spot del Ministerio de Igualdad para celebrar el Día de la Mujer. Y de lo que nosotros sí que hablamos es del despilfarro de cerca de 2,5 millones de euros que nos cuesta la creatividad publicitaria de la ministra Irene Montero. Una cifra alarmante que no conoceríamos de no ser por el diputado Pablo Cambronero, que ha anunciado que por fin ha recibido respuesta por parte del Ministerio. Ya conocemos que el astronómico presupuesto de la cartera de Igualdad se ha incrementado en los presupuestos de este año en hasta un 9%. Lo que en números viene a ser 573 millones de euros. Pero la campaña sobre los tabús del sexo no es la primera a la que los españoles obligados destinamos partidas astronómicas. Pero es que apenas en este mes de marzo, Irene Montero ha despilfarrado casi 3 millones de euros. La cuestión es, ¿en qué? A la campaña del Día de la Mujer se le suman 10.000 euros que ha costado un informe solo para concluir que las mujeres trans sufren más la menstruación. 211.000 euros que ha costado crear la página web y la aplicación móvil para concienciar a los hombres sobre el reparto de tareas en el hogar, y 100.000 euros que por suerte siguen sin ejecutar para crear una canción que les incluya a ellos, ellas y ellas. José Virgilio Menéndez. A ver, si es que ¿qué van a hacer? Está la ministra de asesoras y altos cargos, sus amigas. Tienen pasta, seguramente beberán, seguramente fumarán, tiene todo el tiempo libre del mundo. Todo este tipo de cosas son iniciativas que tienen que ir saliendo solas, van aflorando. Entonces, claro, lo que te cabrea y te indigna que al final es dinero público que podía ser destinado a otra cosa, como a medidas de conciliación, por ejemplo. Pues que concluyan que las mujeres trans tienen dificultades con la menstruación, pues bueno, es algo que no habría que haber pagado siquiera un solo céntimo, pues parece bastante lógico. Entonces, es continuamente provocar, provocar y malgastar el dinero de una responsabilidad. Y el culpable, volvemos siempre a lo mismo, es Pedro Sánchez, que permite, por seguir en la Moncloa, todas estas cosas. Y mientras los españoles no pueden llenar el carro en el súper porque la inflación los tiene acogotados. Estoy de acuerdo. Este es el pago que los españoles tenemos que... Es nuestro pago para que Pedro Sánchez siga en el poder. Pues a mí no me sorprende absolutamente nada, porque esto es de libro también, de libro socialista, ¿eh? De libro marxista o de Engels, ¿no? Gastar, gastar, gastar y gastar. Si estamos hablando del gobierno de más gasto de la historia democrática de nuestro país, pues no me extraña nada, absolutamente nada, que un ministerio gaste 573 millones, 2 particularmente, en esta estupidez. Una estupidez ideológica, porque esto le vale a sus bases para seguir generando una discordancia entre los ciudadanos, entre los heterosexuales y los no heterosexuales, entre los trans y entre los gays, entre los blancos y entre los negros, entre los ricos y entre los pobres. Esto es socialismo de libro y ellos lo están utilizando de una manera muy eficaz para ellos. Ahora bien, ellos les queda muy poquito, porque, como decía antes, les dan muy poquito, muy poquitos escaños en el Congreso a Podemos. Fijaos si se lleva a cabo, si finalmente consiguen 5, 6, 8 escaños y no consiguen entrar en un gobierno, porque es posible que con esa cifra no puedan entrar en un gobierno de Pedro Sánchez, en este caso del Partido Socialista, en el caso de que gobernase. Pues oye, todo lo que pueda ahora paniaguar a mi círculo, por si después necesito yo pedir favores, pues es de manual. Sí. Bueno, ¿qué creéis que pasará? Vamos a ver imágenes del Congreso esta mañana, después de que se aprobara en comisión 5 enmiendas que el Partido Popular ha conseguido añadir a la proposición de ley del Grupo Socialista que reforma la ley del solo sí es sí. Esto se vota, pues eso, pasado mañana, jueves por la tarde, y están todos los viejos socios de Sánchez, que rabian porque se haya producido este acuerdo con el Partido Popular. Desde Unidas Podemos hasta Esquerra, Bildu, todos están que fuman en pipa. José Virgilio. Bueno, pues es una necesidad. Están tardando muchísimo en reformar una ley. Toda la prisa que tuvieron para hacer la ley CELA durante la pandemia, que no había plazos de nada, no dijeron concurrir a nadie ni comparecer. Toda la ley que han tenido para reformar la sedición y quitarla como delito para favorecer a los nacionalistas catalanes, esto les da absolutamente igual. Entonces, este esperpento que ha causado mucho daño a las mujeres, porque solo con que una mujer hubiera sufrido, yo creo que era motivo suficiente para reflexionar sobre la ley. A pesar del emperramiento de Podemos, el presidente de gobierno tenía que haber tomado cartas en el asunto,
No cuando ya las encuestas le dan que le están perjudicando, hay unas elecciones pronto. No, en cuanto se produjeron daños sobre la mujer. Al final, si me permites, es que yo creo que el sanchismo en el tema de mujer es mucho de propaganda y publicidad. Si nos fijamos, desde que entró Pedro Sánchez en el gobierno, se ha bajado en el índice que se hace de mejor país para nacer mujer, España ha bajado del 5 al 14. En el índice de paridad que establece otra universidad, hemos bajado al puesto 17. La brecha salarial entre hombre y mujer se ha extendido. Entonces, realmente, ¿en qué se ha beneficiado a la mujer? Es que esto es... Igual que la presidenta planteaba en las elecciones del 21 el lema comunismo y libertad, todo este tema de la ley sí es sí y cómo está perjudicando a la mujer corriente, a esa mujer a la que admiramos todos, la mujer que saca sola una hija adelante, la mayor que saca con su pensión a sus nietos y a su marido, o la que estudia una carrera mientras trabaja. Esa mujer, la mujer normal, la que todos admiramos, no es la mujer que este gobierno defiende, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos ante la disyuntiva que o sigue el sanchismo o ayudamos a la mujer, entre comillas, o sanchismo o mujer. O sea que estás cerca de la posición de Yolanda Díaz, que dice que es tan machista Sánchez como Iglesias, ¿no? Hombre, se les ve que son muy machistas. Sí. Se les ve desde el principio. La manera de... el desprecio e incluso la condescendencia con la que hablaba Pablo Iglesias a periodistas, a la propia aquella Dina Busselhoff, aquella a la que no le dejaba mirar el móvil. Es que no conozco gente que no deje mirar el móvil a su mujer o a su marido o a su pareja. Es que ellos son precisamente lo más casposo que queda de la sociedad española que supuestamente existía hace décadas. Ellos no han evolucionado. La izquierda más rancia defiende lo más casposo y al final son los que a la mujer la consideran como algo diferente al hombre, los que establecen esa separación y no la benefician con sus políticas, sino esa política proteccionista que hacen ellos al final no es buena, porque la mujer al final, si lo estamos viendo, si es que lidera todo. Nosotros tenemos una presidenta y es que lidera esta comunidad y es valiente y está preparada, es osada en sus decisiones. Bueno, no me saques más atributos de Ayuso, porque al final tendré que sacarte la tarjeta, como la Junta Electoral os ha sacado la tarjeta por hacer unos folletos, ahora los vais a ver, en los que pues se considera que es propaganda electoral antes de que se abra la campaña. Ahí tenéis el folleto. Claro, José Virgilio, ¿me hagas esto? Esto es información del voto por correo, lo cual es necesario para la población en general. Bueno, pero esto tiene unas fechas. Bueno, pero vamos a ver. La Junta de Baleares ha decidido sobre un recurso al PSOE porque debían tener un folleto parecido y han tirado para adelante. O sea, que es que a ver si también... Bueno, no lo sé, pero en cualquier caso la Junta Electoral ordena la retirada de estos folletos. Alberto, estábamos en el solo sí es sí. Hace un par de meses me aventuré a decir en esta mesa que llegaríamos a la escalofriante cifra de 1.000 personas beneficiadas. Creo que ya ha quedado atrás. Efectivamente, de esta ley. Llevamos casi 9 meses con esta ley en vigor y ahora, como comentaba José Virgilio anteriormente, nos ponemos ahora, bueno, pues ya ha habido una aprobación de la modificación y ahora este jueves se va a aprobar las diferentes enmiendas del Partido Popular en este caso. Insisto, no han mirado a las víctimas, no han mirado a las víctimas de ese... Es que 1.000 agresores y violadores sexuales es un tercio, y lo que te rondaré, Morena, terminará cuando... Es un tercio de los condenados en España por agresión y violación. Un tercio. Es decir, 2 tercios. Quedan 2 tercios por beneficiar y vamos camino de, cuidado, porque sabemos que el litoral mediterráneo todavía no nos da los datos reales y estos 1.000 beneficiados no estamos contando a los del litoral mediterráneo de Cataluña, Comunidad Valenciana y la zona de Levante. Entonces, bueno, pues es una ley ideológica. Decía José Virgilio que no es una ley proteccionista para la mujer. No, ellos intentan tutelar a la mujer. Es decir, eliminar su libertad, tutelándola como si fuera distinta a los hombres.
Cuando buscan la igualdad, lo que están generando es absolutamente todo lo contrario. Aquí a mí no me cabe, como ciudadano español, lo único que me cabe es que este gobierno pida perdón y se vaya a su casa. Por esta ley, por muchas otras cosas lo podría hacer, pero particularmente por esta ley, que mire a la cara a las más de 1000 víctimas de los abusos sexuales y agresiones sexuales que sus agresores sus agresores están en la calle o bien han visto reducidas sus penas, que les pidan perdón y que cierren la puerta al salir. Bueno, lo hizo con la boca pequeña Pedro Sánchez el otro día en una entrevista en un periódico vasco, pero claro, eso a mí, francamente, no me sirve. Último asunto por hoy. José Antonio Griñán ha planteado un recurso contra la sentencia que le mandaba a la cárcel, luego no fue, porque entendieron que, pues como tiene cáncer de próstata y tal, pues que el tratamiento exige que se quede fuera de la cárcel. Ahora no debe ver claro este hombre que si el tema del cáncer mejora, el gobierno le vaya a indultar. Creo que lo ve bastante oscuro. Razón por la que sus abogados ahora plantean un recurso para ver si se puede beneficiar de la reforma del delito de malversación. Y con eso, pues oye, ya no es tanto los años, ¿verdad? Ahora a ver si tal. ¿Qué opináis? ¿Que se trata de esta mala uva que tengo yo? ¿La compartís o es algo que...? Absolutamente. Este señor está buscando pues lo que ya hemos pensado también y dicho muchos, que es no entrar en la cárcel. De hecho, es el único alto cargo de la Junta condenado por los ERE, por malversación en los ERE, que no está en la cárcel. Manuel Chávez también ha presentado el mismo recurso. Está con la radioterapia y ese es su alegato para no entrar en prisión. De hecho, hay otro de los condenados por los EREs que también tiene cáncer y que le han dicho, no, usted pase para adentro, que ya en el hospital penitenciario ya le darán. Claro, es que las instituciones penitenciarias hoy en día están adaptadas perfectamente para cualquier tipo de enfermedad. Y si no lo mandan al hospital y va y viene. Y si no, evidentemente, claro, como cuando los reos salen para ir al juicio, salen con sus esposas, van a la presencia del juicio y vuelven con la Guardia Civil al lugar donde tienen que estar cumpliendo su pena. Pues nada, esto es facilitar un poquito más. Él va a buscar, como dices tú, puede verlo negro porque está buscando ya el resquicio, quizá no lleguen al indulto por plazos. No haga falta, igual no haga falta. Quizá no lleguen al indulto. José Virgilio. A ver, yo estos temas me gusta ser delicado porque realmente yo no sé ni la gravedad de la enfermedad ni realmente cómo se encuentra esta persona. Tiene derecho a pedir recurso a las más altas instituciones y evidentemente si la justicia dice que ese tratamiento puede ser dispensado en la cárcel y tiene que cumplir esa pena de cárcel, pues debería pasar como cualquiera de los españoles y más cuando el señor Griñán fue responsable del mayor fraude que ha habido con dinero público, el mayor expolio de dinero público que ha habido en este país. Que es el caso de los EREs. Bueno, pero salir beneficiado de algo que le reprochamos a Sánchez, que lo hizo para beneficiar a sus amigos indepes catalanes, al final tendría gracia que Chávez y Griñán se beneficiaran de eso como si fueran Oriol Junqueras y Puigdemont. Más que gracia, se cerraría el círculo. Para Sánchez, en este caso, se cerraría el círculo. Los amigos de Sánchez, sí. Sería lamentable, toda suerte lamentable. Por cierto, yo te tengo que preguntar una cosa. ¿Qué sentido tiene esto de que Ayuso cierre la lista del Partido Popular a la alcaldía de Bilbao? Pues a mí, que como usted sabe, yo vengo de allí, del norte, yo creo que para mis compañeros de Bilbao es un orgullo, o sea, que la presidenta de manera simbólica esté en la lista del Ayuntamiento de Bilbao, una ciudad liberal, una ciudad muy española, a pesar de los resultados electorales, pero una ciudad con una tradición cultural enorme. Una ciudad que resistió el sitio de los carlistas, que por eso, si usted conoce la Fundación El Sitio, que es una institución eminentemente liberal, bueno, tiene menos repercusión que antes, pero ese espíritu bilbaíno sigue existiendo, ¿no? Entonces, yo creo que la presidenta, para los compañeros allí, es un orgullo y, por otra parte, el País Vasco, que es tan encerrado en sí mismo y tan de mirarse al ombligo, que lleguen esos aires frescos que la presidenta y esas ideas que tiene aquí, que allí se escuchen por lo menos,
yo creo que nos viene bien a todos los vascos y españoles. Por cierto, ¿sabes que el origen de que en Bilbao haya tantas recetas a base de bacalao es que en ese sitio lo que les pilló los almacenes llenos era bacalao que traían los barcos y dijeron, bueno, pues vamos a improvisar aquí unos platos nuevos a base de lo mismo, y la necesidad de variarlo porque el sitio duró lo suyo. O que te inviten a comer en Bilbao y te inviten a bacalao y no te guste, como es mi caso. Bueno, ya, pero cuando está la ciudad sitiada y no entra ni sale cuando nada... Cuando estaba pues, la salazón es lo que quedaba así. Se comen lo que haga falta. O el pilpil, como sea. A ver si son de Bilbao, pero no son tan raros, ¿no? Que decía aquel, claro. Bueno, don Alberto, entonces, ¿qué iba a decir yo usted? creo que tengo el recuerdo, no sé si fue en las elecciones catalanas, que fue Isabel Díaz Ayuso, o en Albacete, no recuerdo exactamente la provincia. El expansionismo catalán no llega tan abajo. Bueno, que se lo pregunten a Iniesta. Pero no de ideas. Que se lo pregunten a Iniesta. Recuerdo que ver unas imágenes de unas manifestaciones donde ellos, de hosteleros, que no podían abrir los negocios y decían, queremos votar a Ayuso. Eso era en Barcelona. En Bilbao van a poder votar. Eso era en Barcelona. No tenemos tiempo para más. Os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones todavía más. A ustedes su paciencia y su interés desde sus hogares, pero eso tiene premio. A la vuelta de publicidad les invito a ver El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Hoy pues hay que acostumbrarse, y a futuros también. Estamos en campaña electoral y hoy hemos visto cómo socialistas y populares chocan en casi todo. Hoy el asunto se cierne sobre las viviendas. Ante la propuesta estrella de Pedro Sánchez, ya saben, utilizar 50.000 viviendas de la Sareb para resolver el problema de la vivienda en España, Feijóo hoy las consideraba fantasmadas. Esa propuesta nos parece a casi todos imposible, visto cómo está el parque de viviendas de Sareb. Nadia Calviño ha aprovechado la ocasión para acusar al Partido Popular de abonarse a políticas fracasadas y acusar a los populares de ser poco institucionales. Se refiere a Doñana, que es el segundo argumento. En decadencia un poco hoy, sí, pero el segundo argumento. El problema de la vivienda en España, al estilo sanchista, se arregla, dicen, con topes a los alquileres y con promesas imposibles de destinar viviendas, 50.000 de la Sareb. El segundo uso de esas viviendas averiadas en la crisis inmobiliaria es imposible, porque muchas están a medio construir, otras están en alquiler y las terceras están sin empezar. En fin, la propuesta del PP ahora, conocida a partir de hoy, es distinta. Se trata, según los de Feijóo, de liberar suelo público para que haya más vivienda protegida de alquiler o de propiedad. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Las 50.000 viviendas que el Gobierno destinará a alquiler social son, además de una medida claramente electoral, un nuevo fraude. Primero, porque muchas no estarán listas hasta 2025 o hasta 2027, y segundo, porque no solucionan el problema de la vivienda en las conocidas como zonas tensionadas, eso es, las capitales de provincia. Vamos a ver, lo de las 50.000 inmuebles prometidos por el Gobierno, 29.000, esto es más de la mitad, o están ocupadas o todavía no han sido construidas. De las 21.000 restantes, que todavía deben ser aprobadas por los ayuntamientos para poder ser alquiladas, más de la mitad no están listas para entrar a vivir y necesitan reformas que no van a terminar hasta el año 2027. Además, el grueso de estos inmuebles, un 70%, están en ciudades pequeñas. Madrid o Barcelona, que son las regiones con mayor problemática para acceder a la vivienda, apenas cuentan con 15.600 viviendas de la Sareb. 31 de agosto de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy anuncia la creación de la Sociedad de Gestión de Activos, procedentes de la reestructuración bancaria más conocida como la Sareb o el Banco Malo. 10 años después, más de 50.000 millones dilapidados y más de 35.000 millones calificados como deuda pública en plena pandemia. Y todo ello sabiendo que antes del 2027 todos sus activos deben estar liquidados. Llegan las elecciones y la izquierda lo sabe. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas.
Pero ¿tiene sentido sacar a alquiler social estas viviendas? Según el último informe de la Sareb, de los más de 133.000 inmuebles del organismo, solo un 38% están construidos y solo un 15% en capitales de provincia, lo que la nueva ley de vivienda denomina como zonas tensionadas, es decir, apenas poco más de 7.000 viviendas. Por tanto, de las 21.000 que Sánchez pretende destinar a alquiler social, un 38% ya están habitadas y se desconoce cuántas podrían estarlo de forma ilegal. Teniendo en cuenta el número de residentes por municipio, ciudades como Gerona, Ávila o Murcia serían las principales beneficiadas y no así otras donde más se necesitaría. ¿Quién podrá beneficiarse realmente de las más de 50.000 viviendas prometidas si 21.000 están pendientes de formalizarse mediante acuerdos con ayuntamientos, 14.000 ya tienen inquilinos y 15.000 están sin construir? ¿Se echará a los arrendatarios legales o ilegales para meter a otros ciudadanos también en riesgo de exclusión social? Según Eurostat, 2 de cada 3 jóvenes menores de 34 años continúa viviendo con sus padres, pero ¿cómo se van a beneficiar de estas viviendas, como aseguran los varones territoriales de Pedro Sánchez, si la mayoría no se encuentra donde se necesitan, en capitales de provincia con zonas tensionadas? De la medida un tanto improvisada de Sánchez, lo más sorprendente es el rechazo de las tradicionales alianzas que tiene Sánchez para su gobierno. La propuesta la juzgan estos de electoralista. No hay piedad con la propuesta de Sánchez, por lo que parece. Otra vez la propuesta de Sánchez se queda sola o se va a quedar sola en los próximos días hasta que se apruebe todo esto, que tiene que ser, eso sí, imperativamente antes de que empiece la campaña electoral para sacarle un poco de rédito. Mientras tanto, hoy hemos conocido la propuesta de vivienda del Partido Popular, que básicamente se fundamenta en abaratar el precio de la vivienda sacando más cantidad de suelo público para que se construya en él y luego se pueda dedicar a viviendas de propiedad o de alquiler. La ley de vivienda sale del Consejo. Buenos días. Aún tendrá que ser ratificada por el Congreso y el Senado, pero para el Ejecutivo es todo un éxito. Es una ley absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas. Lo que tienen que hacer es ejercer sus competencias en el marco de esta ley. Una parte de los socios de Sánchez muestran así su orgullo. Euskal Herria Bildu ha hecho el trabajo que tenía que hacer. Duele ver al PSOE moviéndose por emergencia electoral y no por emergencia social. Seguiremos negociando, seguiremos hablando y sobre todo leeremos la letra pequeña. Otros lo critican. Y que esto lo avalen partidos como Bildu o como partidos como Esquerra, pues a mí se me hace extraño. Un tema es poner un paraguas jurídico para que quien tiene las competencias pueda desarrollarlas todavía más, y otra cosa es inmiscuirse en las competencias propias. Al Ejecutivo le enorgullece decir que la suya es la primera ley que hay en España, pero fue la del suelo del expresidente Aznar de 98 la primera que tuvo en cuenta la problemática de la vivienda. El líder del PP, Núñez Feijóo, ahora sale al ruedo y anuncia su plan para contrarrestar la que acusa deriva del Partido Socialista en la materia. Una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos por alquilar o comprar una vivienda. Ampliar el bono de alquiler joven, incrementar las cesiones de suelo dotacionales. Más suelo público, incentivos fiscales y ayudas directas para los jóvenes. Y medidas que, dice Feijóo, deberían formar parte de un gran acuerdo de Estado. Los populares critican que en tantos años de legislatura al Partido Socialista no se le haya ocurrido hacer nada para hacer frente a un problema que lleva años tensionando a familias y a jóvenes en España, sobre todo en grandes capitales como Madrid y Barcelona. No es casual que Pedro Sánchez haya elegido este justo momento para lanzar nuevas ayudas a los alquileres. Junto a las 5.000 viviendas de la Sareb, el Ejecutivo anunció la semana pasada el acuerdo de la Ley de Vivienda que interviene en el mercado y dota de más derechos a los inquilinos. Lo cierto es que Moncloa ha dejado el camino despejado para que se apruebe esta norma justo antes de las elecciones. Todo apunta a que la norma estará aprobada el 10 o el 11 de mayo, lo que quiere decir que será justo un día antes de que arranque la campaña electoral. El Gobierno no va a ser el único beneficiado. También sus socios de Esquerra y de Bildu, en los que recayó buena parte del protagonismo, también se enfrentan a elecciones municipales y serán también beneficiados.
Y hoy el Gobierno ha querido sacudirse las críticas y ha defendido a capa y espada su ley de vivienda. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha tildado de progresista la intervención de los alquileres y ha defendido que favorece a pequeños propietarios. Ha sido una ley compleja en su elaboración, en su tramitación, pero creo que es una buena ley, creo que es una ley progresista y creo que sobre todo lo que nos corresponde, ¿no?, a los gobiernos progresistas y a las formaciones progresistas es hacer factibles los derechos, consolidar derechos, avances sociales, y esto es lo que estamos haciendo con la ley de vivienda. Las promesas de Sánchez tienen fecha de caducidad. Esta vez no hace falta ni siquiera esperar a la aplicación de la medida, del bono, de la ayuda, etcétera. Es sencillamente imposible utilizar 50.000 viviendas de Sareb y aplicarlas a las necesidades de la vivienda en España. En primer lugar, porque no están donde se precisan, y ese es un inconveniente insalvable, objetivo pero insalvable. Pero es que además las viviendas de la Sareb, que son unas 21.000 las que están a medio construir o deterioradas, requieren obras y eso requiere mucho tiempo. Otras 14.000 ya las tienen alquiladas y 15.000 sencillamente están sin construir. Así que la chistera de Sánchez ha sacado una medida electoralista que no se mantiene en pie ni siquiera hasta su presentación. Para Moncloa, por otra parte, tener la ley de vivienda para antes de las elecciones del 28 de mayo es un objetivo prioritario para sacarle algo de rédito electoral. La norma permite, como saben, topar los alquileres, intervenir el mercado del alquiler, algo que no ha sido exitoso ni en Berlín, ni en París, ni en Barcelona. Para lo que sí sirven las 50.000 viviendas imposibles de Pedro Sánchez es para alimentar la trifulca con el Partido Popular. Hoy Feijóo ha contrapropuesto un plan para cuando gobierne, basado en liberar suelo público para abaratar hasta un 40% el alquiler y construir nueva vivienda, donde haga falta, eso sí. Nadia Calviño acusa entonces al PP de políticas fracasadas, por cierto, las mismas que las del PSOE en el pasado, y acusa al Partido Popular de falta de institucionalidad. Se trata de señalar a los líderes populares otro mantra electoral, el uso del agua en Doñana. Fuego cruzado que estamos en precampaña. El jueves el Pleno del Congreso votará la reforma del sí es sí que hoy ha sido aprobada en la Comisión de Justicia tras el pacto del PSOE con los populares. Desde Podemos hoy han vuelto a entrar en cólera. Avisan de que muchos colectivos feministas van a tomar las calles y siguen culpando a los jueces de una aplicación incorrecta a su juicio de la ley. El Partido Socialista hoy por primera vez ha parado los pies a sus socios y ha asegurado que las únicas humilladas son las víctimas de los agresores sexuales. La reforma de la ley del sí es sí avanza en su fase final de tramitación en el Congreso. Este martes se ha dado un paso crucial y ha quedado aprobada en la Comisión de Justicia gracias al acuerdo entre PSOE y PP y con los votos a favor de Ciudadanos, Junts y PNV. En el debate no ha faltado ni el rechazo ni los reproches de Podemos, Esquerra y Bildu, que acusan al PSOE de haber roto el pacto de investidura. Pero las quejas no han hecho modificar la trayectoria del PSOE, que ha aceptado hasta 5 enmiendas del PP para garantizarse el voto. Unos cambios que para los populares han tardado demasiado en llegar. Llega 7 meses después. Patxi López ha dicho por fin, pero es que ellos son responsables también de estos 7 meses. Durante estos 7 meses se ha seguido delinquiendo, se han seguido cometiendo agresiones sexuales. Mientras tanto, el PSOE ha aprovechado para responder a las críticas de Irene Montero. La humillación era la de las víctimas, que estaba viendo cómo los agresores sexuales se les estaban rebajando las condenas, punto. Pero los morados siguen en las suyas y no son capaces de asumir responsabilidades. Tras aprobarse el documento, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado que su socio mayoritario pacte un retroceso en derechos de las mujeres. Algo que, si llega a ocurrir, diversos colectivos feministas han amenazado con salir a las calles y movilizarse. Y en la misma línea que la ministra se ha manifestado Isa Serra. La portavoz de Podemos ha asegurado esta mañana que las rebajas de condena son una minoría. Sería mentir no decirles la verdad, y es que la de verdad tiene que ver con unas decisiones de una minoría de jueces en contra del criterio de Fiscalía, en contra de la ley solo sí es sí, que rebaja las penas. Como ven, parece que a los morados les gusta hacer oídos sordos, porque lo cierto es que desde la aprobación de la ley, 978 agresores sexuales han visto reducida su pena y muchos de ellos han sido puestos en libertad.
Un goteo que, por cierto, no cesa. Uno de los últimos casos nos llega desde Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia ha rebajado medio año la condena a un hombre condenado por abusar de sus nietas cuando ambas tenían 8 años. El próximo jueves 20 de abril será cuando el Congreso decida en el Pleno si sale adelante o no esta reforma. El Ministerio de Igualdad es el ministerio mimado por los presupuestos de Pedro Sánchez. Desde luego, de eso no cabe duda. Cientos de millones se nos escapan por ahí en campañas que destacan la necesidad de visualizar a las obesas y su necesidad de encontrar el sexo. De los obesos nunca se habla, por cierto. A veces se nos habla de modelos que han sido sus imágenes deterioradas, manipuladas y que ahora ponen querellas a la ministra y al ministerio que acabaremos pagando los españoles. Y algunas todavía más absurdas, como por ejemplo gastarse en estos tiempos 2,5 millones de euros para, bueno, promover el sexo con la regla o la masturbación a partir de los 60 años. En España de esto no se habla. Dice el último spot del Ministerio de Igualdad para celebrar el Día de la Mujer. Y de lo que nosotros sí que hablamos es del despilfarro de cerca de 2,5 millones de euros que nos cuesta la creatividad publicitaria de la ministra Irene Montero. Una cifra alarmante que no conoceríamos de no ser por el diputado Pablo Cambronero, que ha anunciado que por fin ha recibido respuesta por parte del Ministerio. Ya conocemos que el astronómico presupuesto de la cartera de Igualdad se ha incrementado en los presupuestos de este año en hasta un 9%. Lo que en números viene a ser 573 millones de euros. Pero la campaña sobre los tabús del sexo no es la primera a la que los españoles obligados destinamos partidas astronómicas. Pero es que apenas en este mes de marzo, Irene Montero ha despilfarrado casi 3 millones de euros. La cuestión es ¿en qué? A la campaña del Día de la Mujer se le suman 10.000 euros que ha costado un informe solo para concluir que las mujeres trans sufren más la menstruación. 211.000 euros que ha costado crear la página web y la aplicación móvil para concienciar a los hombres sobre el reparto de tareas en el hogar, y 100.000 euros que por suerte siguen sin ejecutar para crear una canción que les incluya a ellos, ellas y ellas. Y un día después sigue coleando la entrevista de Yolanda Díaz, en la que atacaba duramente a Pablo Iglesias y por primera vez también al Partido Socialista. El malestar en la formación es palpable tras la campaña que han hecho a favor de ella en las últimas semanas. Hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le ha querido quitar hierro a estas palabras de Díaz, asegurando que no vio la entrevista y que el Ejecutivo está centrado en las preocupaciones de la ciudadanía. No he visto la entrevista, pero sí he podido leer estas declaraciones sobre las cuestiones internas de distintas formaciones políticas o espacios políticos. No tengo nada que decirles. El Gobierno está muy centrado, como ustedes son testigos en estas comparecencias, donde les damos cuenta del trabajo del Gobierno en lo que son las principales preocupaciones de la ciudadanía, en este caso resolviendo un asunto tan importante como es el acceso a una vivienda digna. Propuesta envenenada de los líderes de Unidas Podemos a Yolanda Díaz, la lideresa de Sumar. Le mandan una carta en la que la instan a defender a Podemos precisamente en mítines en los territorios que, como Valencia o Madrid, pues ponen enfrente a los morados en competencia directa con Más Madrid o con Compromís, que son formaciones que están aliadas a Sumar y a Yolanda Díaz. Precisamente de Podemos dependería el Partido Socialista para conservar la presidencia de Extremadura. Esta región es de las pocas que Sánchez tiene garantizado revalidar el próximo 28 de mayo. Según una encuesta del Confidencial recogida por Electomanía, Fernández Vara volvería a ganar en las urnas, pero perdería la mayoría absoluta y dependería ahora de Podemos para gobernar. El PP recortaría entonces distancias con el Partido Socialista y sumaría con Vox, ojo, un diputado más que los socialistas. Esto es lo que obligaría a Vara a llegar a un acuerdo con Podemos para tener una mayoría parlamentaria estable. Sería entonces el primer gobierno de coalición de esta región. Emiliano García Paje se la juega el 28M y las encuestas no le son propicias. Hoy el varón socialista manchego, preguntado sobre si cree que Pedro Sánchez se asomará a la campaña electoral en Castilla-La Mancha, precisaba que probablemente aparecerá, pero que espera que sea para apoyarnos, dice Paje, y no para apoyarse. No lo sé, yo supongo que sí, que querrá venir, no lo sé. A los que vengan de Madrid, si vienen para traer cosas a la región y dar y para dejar cosas aquí, bien. Si vienen para llevárselas, no. Las campañas
desde el ámbito nacional, cuando no es un ámbito nacional el que se discute, se hacen o bien para apoyar a los candidatos o bien para apoyarse en los candidatos. Y son cosas muy distintas. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, hacía público hoy que cerrará la lista del Partido Popular a la alcaldía de Bilbao, en un gesto de apoyo a los populares bilbaínos, cuya lideresa es Esther Martínez. Y además la Junta Electoral de Madrid ha ordenado retirar la imagen de Ayuso de las papeletas informativas sobre el voto por correo que el PP regional ha difundido por varios municipios. En ellas se explicaba a los electores el procedimiento del voto por correo junto a la foto de varios de sus candidatos. El organismo considera que vulnera el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que prohíbe cualquier acto de propaganda antes de que empiece la campaña. Esta decisión se ha producido tras la denuncia del Partido Socialista el pasado 12 de abril. Y en la página de Economía, los españoles nos estamos empezando a enfrentar a la declaración de la renta, el IRPF. Y vemos con sorpresa, lo han calculado con toda precisión, como la media de pago del IRPF el año pasado, el año 2022, fue la más alta de la historia fiscal en España. ¿Ha presentado ya su declaración de la renta? Tranquilos si le sale a pagar un poco más que el año pasado. En 2022 los españoles soportaron el IRPF más alto de la historia. Si el tipo efectivo medio ya estaba en máximos en 2021, se elevó al 14,1% en 2022 por la inflación. ¿Pero por qué subió en 2022? ¿Por qué nos toca ahora pagar más? En primer lugar, por la inflación, al ser el IRPF un impuesto progresivo, a mayor salario, más IRPF en proporción se paga en comparación con el ejercicio anterior, una subida que afecta más a las pensiones que a los salarios. En segundo lugar, porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a deflactar la tarifa estatal del IRPF, a diferencia de algunas comunidades autónomas que sí han bajado el tipo autonómico, aunque la izquierda lo denomina como otro cheque regalo para los ricos. Otro motivo por el que podría pagar más en su declaración, porque su pagador no le retuviera un poco más mes a mes el año pasado, conforme al incremento del tipo. Este 2023 tampoco será mucho mejor, puesto que ya se aplican en los salarios nuevas retenciones que sostienen el sistema de pensiones, como el mecanismo de equidad intergeneracional o la cuota de solidaridad. E incluso tributarán por IRPF ayudas como las de los 200 euros percibidas por los más vulnerables. Ya lo ven, con este Ejecutivo nunca menos es más y siempre sale a ganar la Hacienda, como esta campaña que espera ingresar un 5,6% más que el año anterior, es decir, un total de casi 16.500 millones de euros por IRPF. La falta de lluvias esta primavera ha agravado el problema de la sequía que afecta ya a media España. Tras el segundo mes de marzo más seco del siglo, el inicio de abril ha sido aún peor y los agricultores ya dan por perdidas las cosechas en el centro y en el sur de la península. En Andalucía están en riesgo los cultivos de girasol, de arroz y de oliva, lo que podría suponer una caída en el PIB del 7%. Nosotros en la última sequía que tuvimos ya decíamos, queda un día menos para la próxima sequía. Es decir, que ha habido una serie de años en los que se tenía que haber aprovechado. Nosotros, en la parte nuestra, la que nos corresponde dentro del arroz, hemos avanzado todo lo que hemos podido. Pero claro, es que necesitamos un plan de modernización integral y darle una solución en concreto al sector arrocero, pero no solamente el sector arrocero, es que es todo el Bajo Guadalquivir. Aquí hay muchos cultivos afectados y esto, pues claro, terminará llegando al plato. Y en la página internacional, los franceses persisten en sus protestas contra la reforma de las pensiones en vísperas del fallo del Constitucional. El alto tribunal francés decidirá el próximo viernes si da el visto bueno a la ley, esa ley que aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años en Francia. Madrugada muy tensa la de este martes en Francia, con disturbios ubicados por todo el país tras el discurso de su presidente Emmanuel Macron.
después de que el mandatario francés ofreciera un discurso en el que defendió el necesario aumento de la jubilación de los 62 a los 64 años. La respuesta de los ciudadanos ha sido elevar el tono con disturbios en varias ciudades francesas. En Lyon, los manifestantes han empleado incluso pirotecnia contra la policía, y en Rennes se han llegado a utilizar cañones de agua y gas lacrimógeno. También se han producido protestas en Burdeos y Nantes, donde se han contabilizado 1 millar de manifestantes, según medios locales. Estos disturbios han sido la continuación de las más de 370 caceroladas que han dado respuesta al discurso de Macron convocadas en espacios públicos, fundamentalmente en plazas de distintos puntos del país. Y en página internacional, Vladimir Putin ha visitado los territorios ocupados en Lugansk y en Jersón, donde se ha entrevistado con sus altos mandos y les ha felicitado la Pascua. Es la segunda vez que el presidente ruso visita Ucrania desde que estalló el conflicto. La primera fue el mes pasado a la ciudad de Mariupol, una de las urbes más castigadas por la invasión rusa. El mandatario estuvo en todo momento acompañado por su escolta y obsequió a sus oficiales con una copia de un icono religioso que, según explicó, perteneció a uno de los miembros de defensa más exitosos del Imperio ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha contraprogramado este viaje con una visita al frente de la provincia de Donetsk. Y todo preparado ya en San Censo para la llegada del emérito. El rey Juan Carlos aterrizará en Vigo este miércoles para participar en la Copa de Vela de España, en la que ya es su segunda visita a España desde que estableció su residencia en Abu Dhabi. Hoy el monarca pasa la noche en Londres, donde hasta ahora está disfrutando del partido entre el Real Madrid y el Chelsea. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche y sobre todo si la comparten con nosotros. Y volvemos mañana a la misma hora. Que pasen buena noche.